Hola, hola. Bueno, aquí estamos para hacer esta maravillosa transmisión sobre Lilith. Hola, corazón. Bienvenides. Qué bonito contar con sus presencias. El encuentro de hoy va a estar súper interesante. Ojalá muy enriquecedor. Espero que puedan aprovechar toda esta información que vamos a compartir ahora con Una, que en breve se va a estar sumando. Hoy vamos a hablar de Lilith, vamos a hablar del divino femenino, vamos a hablar de la gran madre cósmica. Así que bienvenidas a todas esas diosas que están ingresando. Ahí en breves va a estar ingresando Nuna, que nos está acompañando desde España. Estamos uniendo ahí territorios. Hola, corazón. Bueno, aprovecho en esta intro para recordarles que busquen en su carta natal dónde tienen Lilith. Así pueden aprovechar toda la información que vamos a estar compartiendo, que al final del vivo, después de hablar de Lilith mitológica, astrológica y detalles que queremos eh, sacar a conversación para que justamente vuelva al diálogo y a la conciencia de la humanidad el recuerdo de la Madre Divina. Así que búsquense en su carta natal dónde tienen Lilith, en qué signo, fíjense en qué casa tienen a Lilith. También fíjense si tienen algún planetita cerquita. Hola, corazones, qué lindo contar con sus presencias. Gracias. Fíjense a ver qué hay ahí con respecto a Lilith. Para quienes tienen quizás un poquito más de claridad sobre astrología, fíjense a ver qué conversaciones está teniendo, si está en oposición con algún planeta, si está en conjunción, si hay alguna conversación. Sí, claro, eso. Aprovechen la intro, si tienen que ir a chequear, fíjense y vuelven a ingresar. Así aprovechamos. Hola, qué lindo, cuánta gente sumándose, qué bonito tenerles acá. Gracias. Repito, chequen en sus Lilith natal, a ver qué está pasando. Contarles que también vamos a estar hablando un poquito de qué está haciendo Lilith actualmente en el cielo, para que podamos aprovechar no solo para el proceso individual, sino que podamos también entender cómo está actuando en el colectivo humano, cómo ese gran punto poderoso que Lilith representa está generando una gran influencia. Justo hoy tenemos una tenemos una cruz cósmica en el cielo, donde está involucrada Lilith y donde está involucrado Quirón también. Que por si no lo vieron, aprovecho para decirles que con Luna también hicimos un vivo sobre Quirón hace un tiempito, así que después de escuchar el de Lilith y si tienen ganas y si les interesa, vayan a chequear esa info de Quirón que también está súper interesante. Ah, buenísimo que ahí están poniendo sus informaciones, me encanta. Vamos a ver, vamos a explorar a esta diosa. ¡Wow! Ahí estoy chequeando, qué bonito. Bueno, voy a aprovechar para ir contando un poquito, mientras tanto, mientras Nuna se suma. Em, Sentimos hacer este compartir de información sobre Lilith. Siempre en la mitología vamos a tener un montón de versiones diferentes. Siempre en cualquier mitología que analicemos, por el hecho de que la gran mayor parte de los relatos mitológicos se han transmitido de boca en boca, por lo tanto cambia el entorno o el contexto y cambia el cómo se lee o interpreta el arquetipo del que estamos hablando. Así que por supuesto siempre la invitación es a cuestionarnos, a no tomar al 100% ninguna información como verdadera, como única verdad, sino que esto sea, ojalá, idealmente, una oportunidad para cuestionarnos cosas tanto a nuestra individualidad
como a este arquetipo de la libertad en la sociedad humana. Bueno, voy a, mientras me ven, mandar un mensajito a Nuna, a ver por dónde anda. Hola, hola. Y ya pronto iniciamos. De esta información no les quedara del todo claro, o si quisieran explorar más o trabajar más con su Lilith, tanto Nuna como yo trabajamos obviamente con astrología, cada uno con su perspectiva, con su forma de trabajar, así que si resuenan y quieren trabajar más con estos arquetipos que quizás nos ayudan a mirar la parte más oculta, ¿no? Ahí llegó Nuna, a poder observar esas cosas que incluso escapan de nuestra introspección más profunda y que precisan muchas veces de una crisis o de una ruptura o de un rajar los velos para poder entrar en esa información. Así que si alguien siente, por supuesto que pueden hablarnos para solicitar una instancia de trabajo personal. Bueno, ahí está Nuna, vamos a darle la bienvenida, a ver si ahora podemos. Hermosa me dice que no podés unirte. A ver. Bueno, siempre que tocamos estos temas es normal que haya alguna resistencia o algún movimiento. A mí me suele pasar que trato de hacerlos vivos y bueno, y cositas que pueden fallar. Así que pulsemos todos con amor y con luz para que podamos hacer la transmisión. Al final, el único propósito que tiene esto es traernos a la conciencia. Lili te empieza cuando quiere, dice, tal cual. Sí, también las propias resistencias a veces juegan esos papeles, ¿no? Entrar en contacto con la información de nuestra Lilith es entrar en contacto con esas partecitas profundas, muchas veces ocultas por miedo, por vergüenza, por culpa. No por nada el arquetipo de Lilith ha sido demonizada históricamente. Así que también interesante observarlo, a ver si hay alguna resistencia en nosotros para poder entrar en conversación. ¡Ahí Ahora. estamos! Creo- Se pudo. sí, creo que tenía aquí demasiada energía y he retirado algunas piedras. Perfecto. Estaba haciendo interferencia Así que ahí. sí, listo, he retirado algunas piedras y digo, vale, estas no pueden participar. Así que, bueno, Todo bien, bien. gracias por iniciar el directo. Y bueno, un placer, ¿no? Hacer este vivo y poder compartir esta información sagrada. Así que comenzamos con ello. Bueno, un placer a todas y a todos los que están aquí. Y bueno, va a ser muy, muy interesante. Hay mucho que hablar de Lilith, Mm, de todo porque es un arquetipo que, como decía recién brevemente, ha sido muy demonizado, entonces se ha ensuciado mucho este arquetipo, por lo tanto, bueno, ha generado como sepultar la información, o al menos la información más pura o auténtica de este arquetipo, y como decía al principio, hay un montón de relatos diferentes sobre Lilith en un montón de culturas, pero básicamente el origen lo podemos rastrear hasta la Mesopotamia, ¿cierto? mm. Toda esta corriente ha tenido quizás como guardadito esa información, que bueno, luego a lo largo del tiempo se fue desdibujando, se fue ensuciando, pero hoy venimos a develar justamente ese misterio o parte de ese gran misterio que es Lilith. Sí, si quieres, podemos empezar con la parte de la mitología o de la astronomía, como lo sientas. Como a vos te resuene más, hermosa. Vale,
si quieres, comenzamos con la mitología, con el origen real, ¿no? De dónde nace este arquetipo y desvelar la cara oculta, ¿no? Todo lo que se ha demonizado a este arquetipo para que podamos traerlo hacia la luz y también darle una expresión mucho más creativa y constructiva de lo que puede llegar a ser el femenino sagrado. Y es ese femenino interno que llevamos todas y todos, cada uno en nuestro interior y que necesita expresarse para seguir evolucionando. Entonces, si quieres, comenzamos con eso y luego explicamos la parte de astronomía y psicología astrológica, Perfecto, ¿vale? me encanta. Bueno, entonces, contexto. ¿Dónde nace este cuento? ¿Dónde nace este relato sobre Lilith? Bueno, como decía entonces, estamos en Mesopotamia, situados en el Edén, el jardín del Edén, ¿sí? En este proyecto de la Tierra se dice entonces que Dios creó en un inicio al hombre y a la mujer, ¿sí? Que eran iguales, los dos creados a partir del mismo material, de la Tierra, ¿sí? De las sustancias de la Tierra. Entonces Dios anima al hombre y a la mujer, en este caso Adán y Lilith, como esa primera mujer de Adán. Esa mujer que era la igual. Entonces le concede a Adán la labor de nombrar la creación, de nombrar cada una de las cosas creadas por Dios, y a Lilith la labor de aguardianar, de cuidar, de proteger la creación. En ese momento Lilith era autogeneradora, le podríamos decir. Ella podía crear desde sí misma la creación y alimentaba y sustentaba de energía, de amor y de cuidado a la gran creación divina. Y el propósito era que juntes, Adán y Lilith, pudieran dirigir la creación, guiar la creación y llevar a cabo el plan divino que tenía la divinidad para el humano en la tierra. Al principio estaba todo muy bien, lo pasaban hermoso, eran tal para cual, se divertían caminando por el jardín, descubriendo la creación. Adán admiraba mucho la belleza de Lilith, y no es solo la belleza física, no solo sus largos cabellos, sus ojos profundos, sino que dicen que mientras Lilith iba pisando en el Edén, todo aquello que tocaba se hacía más bello, más grande, más resplandeciente. Era la gran nutridora de la creación. Y toda la creación, cuando los pies de Lilith iban tocando, cantaban alabanzas a Dios. Entonces, en un inicio, Adán estaba muy enamorado de esa Lilith, y Lilith muy enamorada de ese Adán. En algún momento, eh, Dios les da el comando, por así decirlo, de empezar a procrear, de empezar a crear a los siguientes herederos, a los siguientes humanos. Y había solo una norma o una ley que había impuesto Dios a ese Edén, y era que de los dos árboles centrales del paraíso, uno era el árbol de la vida, el otro era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ellos tenían prohibido tomar fruto de ese árbol, y básicamente la única finalidad de que ellos estuvieran ahí era poder entonces crear a los que luego seguirían guiando a la humanidad. Entonces se dice que en ese momento, antes de empezar a procrear, Adán le propone a Lilith que él estuviera arriba durante el acto sexual y ella abajo. Ante esto, Lilith le dice que no, que ella quería tener relaciones sexuales de otra manera, que ella quería estar arriba y él abajo. Ante esto, por supuesto, Adán se niega, Adán sintiéndose el más similar a Dios, el más similar al Padre, entendiendo que
Padre estaba arriba y la creación debajo. Entonces, Lilith rechaza, Lilith se niega a ser dominada por Adán. Ante esto se dice que Adán intenta, como que forcejea, intenta dominar a Lilith. Lilith, desde ese lugar y todavía en una profunda admiración y en un amor muy profundo hacia la divinidad, hacia Dios Padre Madre, le pide ayuda a Dios, le pide ayuda a Yahvé, que en ese momento era quien estaba administrando, como si estuviera como un guardián del desarrollo de Lilith y de Adán. Entonces pide a Yahvé ayuda, porque bueno, a ver, voy a hacerlo bien gráfico, Adán estaba intentando violentar sexualmente a Lilith. Entonces ella pide ayuda, ante esto no recibe ninguna respuesta, y en ese ataque de Adán a Lilith, se dice que Lilith pronuncia el nombre secreto de Dios. Tengamos en cuenta que la única de ellos dos que conocía el nombre secreto de Dios, a quien se le había sido revelado el nombre secreto de Dios, es a Lilith, porque esa era la guardiana de la creación. Ella guardaba el secreto y el misterio de Dios. Entonces, al pronunciarlo en voz alta, se exilia del paraíso. Y esto es importante entenderlo. Lilith no fue echada del paraíso. Ella renuncia al paraíso si no era vista como un igual a Adán. En ese instante ella es exiliada, se exilia a sí misma del paraíso, y se dice que Lilith va caminando hacia las laderas del Mar Rojo, donde comienza a vivir. Tengamos en cuenta que en el Mar Rojo y en los alrededores del territorio habían creaciones que no pertenecían a la creación divina. La creación divina estaba guardada en el paraíso. Los animales, las aguas, las plantas, Adán y Lilith. Todo lo que estaba fuera del paraíso, que no era creación divina, bueno, es lo que luego se llamó demonios. Todas las criaturas que no pertenecían al paraíso eran demonios, o figuras demoníacas. Entonces se cuenta que Lilith comienza a interactuar con esas otras creaciones no divinas, y comienza a tener a esos hijos, hijas, hijes, a esa descendencia que fueron llamados los Lilium. Bueno, tienen varios nombres, que eran sus hijos inmortales que portaban la energía divina de la creación y a la vez toda la otra información de lo que estaba fuera del paraíso. Así se mantiene un tiempo Lilith viviendo en su libertad, feliz de estar afuera del paraíso, siendo libre, viviendo y expresando su deseo. En paralelo, dentro del paraíso, tenemos a un Adán triste, extrañando a Lilith, que se cuenta que empieza a aparearse con otros animales que estaban dentro del paraíso. ¿Esto para qué? Para cumplir con la voluntad de Dios, para cumplir con esa voluntad de procrear nuevos seres. Entonces se dice que empieza a tener relaciones sexuales con los otros seres que estaban ahí. Por supuesto, las creaciones no daban resultados divinos, porque mostraban que el hombre estaba hecho, o sea, el ser humano estaba hecho para interactuar entre sí mismo, entre la misma especie. Entonces todas las creaciones, tarde o temprano, morían o carecían de la belleza y del espíritu que Lilith portaba. Y entonces cae en una tristeza muy grande, y al ver Yahvé eso, decide darle una nueva mujer. Para asegurarse de que no se rebelara, igual que Lilith, como Adán era tan obediente y admiraba tanto la voluntad divina, y estaba dispuesto a renunciar a cualquier cosa con tal de cumplir con la voluntad de Dios, lo que hacen es, esto que se cuenta, tomar la costilla de Adán, y a partir de la costilla de Adán nace Eva, la que
más popularmente se conoce como el complemento, ¿sí? Que es el mismo Adán hecho en femenino, ¿sí? Entonces, Lilith, que estaba muy feliz, se entera de que eso estaba pasando, ¿sí? Para todo esto, meto este detalle, hay algunos relatos que dicen que antes de crear a Eva, Yahvé envió a unos ángeles a hablar con Lilith, a pedirle que por favor volviera al Edén, a lo que Lilith pone una única condición y es que se la reconociera como igual. Al negarle esto y al no querer volver al paraíso a menos que fuera un igual, los ángeles amenazan con matar a todos sus hijos. A todos los hijos de Lilith les iban a dar muerte si ella no volvía al Edén. Entonces ella, en cólera y en amor profundo a su creación y a sus hijos, renuncia definitivamente al Edén, dice que ella jamás volvería a estar encerrada ahí, y bueno, estas historias dicen que efectivamente matan a los hijos de Lilith, 100 hijos por día de Lilith. Entonces se dice en esta historia que ella, en esa rabia, quiere vengarse de la creación. Entonces, en ese momento que ella se niega a volver, bueno, crean a Eva, para que pudiera cumplir esa función, ese propósito de procrear. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay historias que dicen que es Lucifer, hay historias que dicen que es Lilith. Esta serpiente de la que se habla, que lo que hace es tentar a Eva, eh, se infiltra, in, entra al paraíso, rodeando ese árbol del conocimiento del bien y el mal, y comienza como a observar qué pasaba adentro. Algunas historias dicen que tenía celos de Eva. La que a mí me gusta más y me hace más sentido es que Lilith se dio cuenta de que esa Eva, que era una igual a ella, que también era una creación divina, por ignorancia estaba siendo sometida, privada de su libertad y de su deseo, porque le habían impuesto los nombres. Todos los nombres que antes habían puesto y toda la creación estaba siendo dominada por Adán. Entonces, se dice que Lilith, en esa empatía hacia Eva, lo que hace es querer darle el conocimiento. Y lo que le dice a Eva es, no te preocupes porque no es cierto que vas a morir. Yahvé te está mintiendo. Si vos tomás el fruto del conocimiento, no vas a morir. Lo que va a pasar es que vas a ser como Dios. Vas a tener la misma información y el mismo conocimiento que Dios. Entonces, la incita a tomar el conocimiento. Ante esto, la historia como ya la conocemos. Eva toma el fruto, convence a Adán, Adán toma el fruto también, y son expulsados del paraíso. Hay mucho que podemos hablar sobre todos estos simbolismos, justamente hay varias historias, pero bueno, creo que ya eso contado es súper contundente y deja bastante claro por dónde viene la cosa. Maravilloso, maravilloso como lo cuentas, Kaya, de verdad. Es como tener una visión mucho más diferente a lo que verdaderamente nos, ¿no? Con lo que hemos crecido, lo que nos han educado en diferentes vertientes, ya sea de religiones o de tendencias filosóficas o de distintas cosmovisiones. Y aquí claramente se puede ver reflejada diferentes partes de la psique humana, que es lo que Lilith nos trae, ¿no? Es como esa fuerza, ese instinto indomable, ¿no? Como lo habíamos llamado el directo, ¿no? Es esa naturaleza indomable que posee el femenino interno en cada uno de nosotros, ¿no? Y de nosotras, porque es
es esa parte que busca ser libre y que busca expresar esas emociones o sentimientos reprimidos que al mismo tiempo nos provocan como una sensación de impotencia o de querer salir, ¿no? O de abrirnos y explorar esas partes de nuestro inconsciente o de nuestra psique que han sido suprimidas y bloqueadas, ¿no? Como nos puede mostrar el árbol, ¿no? Del conocimiento, que nos dicen no, no podéis tomar el fruto de este árbol, ¿no? Entonces, claramente nos trae como ese deseo, ¿no? De querer ver qué hay más allá, ¿no? Pero al mismo tiempo nos produce un miedo muy visceral en sí atrevernos o no atrevernos a probarlo, ¿no? Porque se dice que está mal o es un juicio o lo hemos vivido y lo tenemos en nuestras memorias inconscientes del transgeneracional, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de Lilith que nos revela desde lo que sería la parte astrológica, nos muestra eso, ¿no? Esos deseos ocultos, esas son como una especie de compulsiones, ¿no? O necesidades como oscuras, ¿no? Algo que hay dentro de uno mismo o de una misma que desea, ¿no? Algo, pero no me atrevo o siento que se me ha prohibido y no tengo ¿no? la fuerza o las herramientas para realizarlo, ¿no? Entonces, este punto, que es un punto matemático, que se llama el punto Lilith, no es, bueno, hay como varios tipos, pero del que estamos hablando es el punto de Lilith medio, que es un punto matemático que simboliza el apogeo de la luna. He traído aquí un pequeño dibujo para mostrarlo, no sé si se ve mucho, pero es para que se vea, por ejemplo, aquí tenemos a la Tierra y esta es la eclíptica de la Luna, ¿vale? Que hace. Entonces, existe un punto, que es el punto más cercano, el perigeo, y luego el apogeo. La Luna aquí en su ciclo mensual, ¿vale? Y este sería el punto más alejado, ¿vale? De la Tierra, que aquí es donde se muestra Lilith. Por eso se le llama también que es el deseo oculto o el deseo reprimido de nuestras necesidades lunares. Entonces también es importante conocer cuáles son las cualidades de la luna en la carta natal para comprender un poco hacia dónde se nos puede ir, ¿no? Esas tendencias como compulsivas o deseos prohibidos o incluso impulsos erráticos, conductas que de repente sentimos que no sé por qué he hecho esto. Son todo como manifestaciones de Lilith que quiere expresarse y salir de la psique oculta hacia el consciente y poderle darle luz. Entonces, esta sería como una breve descripción de cómo situarla dentro de lo que sería la carta natal y cómo va actuando, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Kaya? ¿Cómo lo Sí, has experimentado? así tal cual. Siento que lo que tiene el Lilith, a diferencia de la luna blanca, la luna como más conocida, es que las reacciones de Lilith son bien viscerales. Es así como vos decías, son estas cosas que salen y no sé ni por qué salió esto, no tenemos ni un segundo de reflexión o de mediación entre esas cuestiones que son bien viscerales, por eso lo digo así, bien visceral, parte de un lugar muy poderoso, pero que está comúnmente dominado por un instinto de supervivencia y sobre todo acá hay algo que no tenemos que perdernos del simbolismo de Lilith y tiene que ver con el exilio. Tenemos, por supuesto, una naturaleza comunitaria, donde pertenecer a un grupo, donde ser parte, es lo que nos ha mantenido en supervivencia a lo largo de toda la evolución de la humanidad.
Entonces, ser excluida de esa comunidad es sinónimo al peligro, a la muerte, ¿no? A la dificultad. Entonces, la mayoría de las cosas a las que renunciamos, que nos muestra Lilith, tienen que ver con que si yo revelo, hay una sensación muy profunda de que si yo revelo mi Lilith, si yo dejo ver eso que mantengo oculto en mi luna negra, puedo ser excluido y voy a quedar solo, sola, sola, y voy a tener que valerme por mí misma y además voy a ser señalada, ¿no? Entonces, siempre esta Lilith va a tener, o al menos creo que es lo bonito que trae esta Lilith, que nos da el empujón que necesitamos para poder dejar emerger esa parte más salvaje y auténtica del ser, ¿no? A pesar de poder ser señalada, a pesar de poder ser excluido o de ser discriminada, es eso que dejo salir y que va a ser, sí, va a ser totalmente fuera de la zona de confort. De hecho, algo que yo siento con respecto al Lilith, bueno, que tiene que ver con que medio que está en la naturaleza humana perseguir el placer. Hay una cuestión natural de perseguir el placer y la satisfacción de las necesidades, que eso quizás nos lo muestra entre Venus, la luna blanca, pero Lilith es esa parte de nuestro ser que nos propone un deseo mayor, un deseo o un placer que supera a ese placer cotidiano y que justamente nos moviliza hacia lo desconocido, porque si no tuviéramos algo que nos incomode lo suficiente, no iríamos hacia esa trascendencia superior. Entonces Lilith, de cierta manera, viene a traer ese grado de incomodidad que pueda dejar un espacio para que pueda emerger mi deseo auténtico, eso que me permite la autosuperación y sobre todo la autoconciencia. Lilith es la que despierta la autoconciencia. Fijémonos en Eva. Podríamos desde la simbología decir que Eva y Lilith en realidad son una, solo que Eva es nuestro comportamiento cuando nos dejamos domesticar para poder encajar y pertenecer, y Lilith nos muestra esa que está dispuesta a renunciar al placer ordinario y al placer cotidiano para poder ir en búsqueda de aquello que es mayor, superior, hacia ese misterio, movilizarnos hacia el misterio del ser. Entonces, por eso también es tomar ese fruto del autoconocimiento, es entrar en el mundo de la dualidad para descubrir desde mi propio criterio cómo ejerzo mi libre albedrío. Esa es la auténtica libertad que nos viene a regalar Lilith si sabemos utilizarla. Sí, sí, totalmente. Quería traer esto, que esta información vale también para hombres. Pues como que los hombres también tienen una parte, o sea, un punto matemático que representa su Lilith y que es también atreverse a salirse de los estándares o de las estructuras patriarcales o sistémicas en las que han crecido, se han desarrollado, han vivido, han aprendido, porque es eso mismo lo que les hace conectar con su naturaleza femenina, que al mismo tiempo se equilibraría con la masculina, porque también cuando estabas explicando lo del mito, sentía también que era eso, ¿no? Como que habían buscado, ¿no? Probar el fruto, ¿no? O sea, Adán en un principio se sentía como triste o había sentido como dominar. También pienso como que aquí comienza siempre como esta naturaleza que, no sé, parece que sucede, ¿no? Que sucede siempre, ¿no? De alguna manera, de que llega un punto en el que uno intenta dominar al otro, ¿no? Esto nos sucede en las relaciones, ¿no? Y es tan a veces como dificultoso encontrar ese equilibrio dentro de uno mismo con el femenino y con el masculino, porque muchas veces nos sentimos como sometidos a otros o al mismo tiempo sentimos que estamos ejerciendo el control. Entonces, eso mismo es como un constante chequeo interno de ver en qué lado de mi naturaleza todavía estoy siguiendo las normas establecidas o realmente me permito ser libre.
me permito expresar todo aquello que me ayuda a salir de la zona de confort, como decías, ¿no? Que si bien se acerca mucho a esto que comentabas de el placer, ¿no? Hay una parte que Lilith como que invita a vivir el placer o a sentir como esa cosa que te hace sentir como que eso es lo que me da seguridad, ¿no? Entonces es como romper, claro, y no todo el mundo está preparado o dispuesto a querer salir de la zona de confort para evolucionar, porque eso va a producir una incomodidad, Ujú. obviamente. En el camino de la evolución, del despertar y del querer ser una mejor versión, va a producir incomodidades. Entonces, claro, esto es lo que hace Lilith, que te salgas de la comodidad para sentirte incómodo o incómoda y seguir haciéndolo para ir rompiendo todas esas estructuras que no son solo tuyas, porque normalmente, bueno, Lilith tiene un tránsito de 9 meses por cada signo y luego 9 años en dar la vuelta completa. Entonces, Lilith es generacional, o sea, tenemos todos los que hemos nacido durante ese periodo, el Lilith en el mismo signo. Entonces, Ujú. venimos como el alma eligió ya encarnar en ese signo para que se pueda trabajar todos aquellos deseos ocultos o situaciones que, que están que hay que liberarse, ¿no? Dentro de lo que sería el árbol familiar y que necesitan eh, ser liberados, ¿no? Entonces, muchas personas, ¿no? Que puedan sentir como este llamado hacia la libertad de expresión, liberarse de las propias cadenas, iluminar sus partes oscuras. Todas esas personas están como teniendo esa conexión con lo que sería la parte de Lilith que quizás también sus ancestras por parte de padre y madre quisieron también como encontrar ese camino hacia la luz, ¿no? Entonces, esta parte también es como eh, muy reveladora, ¿no? Para los tiempos en los que estamos. Sí, Lilith después de todo es la que se anima a desafiar el status quo, entonces de Ajá. cierta manera nuestra Lilith, y nuestra propia Lilith, es ese lugar donde podemos arrojar un poco de luz para poder, yo siento que es como una recuperación, es eso, una reparación histórica, es recuperar todos esos anhelos del sistema familiar, sobre todo siento que tiene que ver mucho con los úteros de la familia. Si bien tiene que ver con todo el transgeneracional, siento que tiene, al menos personalmente, una connotación bien asociada a los úteros. No es por nada que los tránsitos sean del número de 9, ¿no? 9 años, 9 meses, justamente porque nos está hablando de aquello de lo que nos nutrimos, aquello que mamamos, que no es tan aceptable, moral, o sea, desde la moral, ¿no? No es tan aceptable. Esas cosas que mamá se cayó cuando nos estaba amamantando o cuando estaba embarazada, por ejemplo, y nosotros estábamos en la panza de mamá o de este padre gestante, y, y todo eso que se callaba, el enojo que tuvo, lo que quería y no le dieron, esas exigencias que no se animó a exigir por tener que ser buena, por tener que ser dócil, por velar por la armonía, todas esas cosas ocultas que al final son esa cara que tiende a demonizarse. Lo que no quiero que otros vean de mí porque me pone susceptible a una mala mirada. Entonces tiene mucho que ver además con esas ancestras sobre todo, y esas cosas que no han sido reveladas o que no se han traído a la luz, y desde mi Lilith yo puedo ser un agente de regeneración para todo mi clan. Puedo ser un agente activo de empoderamiento. Y con esto viene algo hermoso asociado, que es como si Lilith nos entregara, como si nuestras ancestras, a través de nuestra Lilith, nos entregaran un don o una especie de poder que utilizándolo sabiamente regenera a todo nuestro sistema familiar y nos permite regenerarnos a nosotros también en nuestra propia individualidad, siendo un punto
altamente evolutivo en nuestra carta, siendo un punto evolutivo no solo para nuestro individuo, sino para el colectivo. Esto es algo súper sagrado de Lilith y que usualmente, incluso en la astrología, se suele hablar de Lilith como algo muy, solo como rebeldía, represión, tabúes, y es mucho más profundo. Es ni más ni menos que el poder de la madre. Pasa que hemos olvidado la historia de la madre cósmica, porque se ha querido borrar de la historia de la madre cósmica y aún así permanece acá, entre nosotros, todo el tiempo. Totalmente, sí, sí. Además, es como que el camino de apertura hacia Lilith, por ejemplo, tiene como varias fases. O sea, dependiendo también del signo en el que esté y los aspectos, esto también es muy importante porque eh, como todos nacemos con esta configuración de Lilith, ¿no? Durante estos 9 meses, no quiere decir que todas las personas expresen a Lilith de la misma manera, pero si bien las características y las cualidades del signo van a ser como la tonalidad que muestre Lilith para ver qué es lo que hay reprimido y qué es lo que hay que liberar. Pero además al mismo tiempo es bueno saber en qué casa astrológica está y los aspectos que forma, porque esto da muchísimos matices, ¿no? También recalcar que depende del estado, ¿no? En el que la persona se encuentre en su fase evolutiva hacia lo que sería el despertar de su propia conciencia, ¿no? De ser esto no más consciente de sus actos, de estar íntegro y ser coherente con uno mismo y con una misma. Hay fases también. No todas las personas vienen ¿no? como a destapar la olla de Lilith tan fuertemente. Hay algunas personas que lo tienen más suave, más o menos, pero sí que, por ejemplo, en un primer inicio puede salir como esta Lilith que está como enfadada, hay como un enfado interior, hay como un querer destruir Venganza. o sí, venganza, destruir, se autoboicotea, puede, ¿sabes? Como destrozar todo, arrasar con todo. O sea, ya vimos la naturaleza, ¿no? De Lilith en la mitología. Entonces, en una primera instancia podemos incluso, ¿no? Mientras estamos hablando, ver personas o vernos a nosotros mismos durante esa época y decir, wow, madre mía, aquí estaba actuando mi Lilith en plena activación. Y claro, llega un momento en la vida en el que la persona comienza a darse cuenta de que esa autodestrucción o ese enfado interior no es ella misma, sino que son deseos reprimidos que están tratando de comunicarse, de revelarle algo. Y a partir de ahí es cuando una persona empieza a darse cuenta de que hay mucho más detrás de todo eso y es los dones y la creatividad que realmente la naturaleza femenina posee y que todos poseemos. Entonces, es un dato importante esto, ¿no? Observarse a cada persona y ver en qué fase de despertar y de activación y de integración de Lilith está para que pueda atravesar lo que sería ese camino hacia lo que es la expresividad y la creatividad única, ¿no? de cada persona. Es que si no, esa Lilith va a tener una tendencia a permanecer en la inercia. Mm, Entonces, emergen de manera, así como decían acá en los comentarios, de esa manera Kali, ¿no? ¿Qué está ah, queriendo hacer esta Lilith? Esa Lilith lo que está queriendo hacer es cortar el velo ilusorio, cortar esa inercia. Por eso surge tan visceral, porque llega la ilusión a un punto máximo en el que la única cosa que puede terminar con la ilusión es quien está dentro de la simulación. Entonces tiene que emerger esa parte visceral para romper la ilusión. Ahora, si yo me resisto a ver que soy yo quien me está poniendo la ilusión, que soy yo quien decide permanecer en la ilusión, entonces esa Lilith se va a convertir en una irresponsabilidad compulsiva por terciarizar
la responsabilidad de la ilusión que estoy viviendo. Entonces, vuelvo a reprimir lo que siento, porque si grito, soy la mala de la película, me convierto en la villana, así como hicieron con Lily, me convierto en la villana y como no quiero ser la villana, entonces voy a ser víctima. Entonces caigo en la inercia, caigo en la inercia, caigo en la inercia, acumulo, exploto, vuelvo a meterme en la ilusión, hasta que acumulo tanto que vuelvo a explotar. Es como una sopa que está hirviendo, o como cuando pongo fideos a hervir y lo tapo. La olla va a reventar y yo vuelvo a poner la tapa, y la olla va a volver a reventar. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el punto evolutivo y empoderante que Lilith nos propone? Responsabilizarnos de la inercia y de la ilusión para poder ser realmente libres. Porque si mi opción es o me someto o lucho toda la vida contra el sometimiento, no soy libre. Sigo presa de eso que me restringe. ¿Cómo puedo ser realmente libre? Ni eligiendo la restricción, ni todo lo contrario. Es como que yo les diga, me están dando la orden de ir al norte, y yo no quiero ir al norte, entonces me voy a ir al sur. ¿Por qué? Porque es lo opuesto al norte. Pero eso no es libertad. Capaz yo quiero ir al noroeste. Entonces, es muy importante salir del espejismo. Eso es lo que nos propone Lilith. Por eso las salidas de Lilith al principio son tan viscerales y dejan hecho todo un caos, para que yo pueda ver que estaba preso de esa ilusión. Entonces, a medida que vamos integrando nuestra responsabilidad, descubriendo que de verdad somos libres de poder elegir y que no necesito elegir lo contrario a lo que me restringe, sino elegir lo que realmente deseo. Ahí surge esa evolución a la que nos quiere llevar Lilith, que de hecho no tiene que ver o con el bien o con el mal, sino con trascender el bien y el mal, ¿sí? Trascender la visión dualista de la experiencia. Ahí somos libres. Sí, sí, me está encantando esta conversación. Sí, qué Sí, mientras estabas como explicando, ¿no? Estaba pensando esto, ¿no? Como que es, a veces se puede como tener una asociación con los mecanismos inconscientes lunares. Por eso comentaba que es importante saber las cualidades de la luna y cuáles son los mecanismos inconscientes que produce, porque Lili también tiene como estos mecanismos inconscientes que son muy viscerales, son como tan impulsivos que ni siquiera nos damos cuenta de que está actuando en ese momento. Y lo que comentabas, ¿no? De que en un inicio nos vamos tanto hacia un polo y luego hacia el otro, pero es tan importante encontrar ese caos para luego ir recomponiendo las partes que hemos destruido o que Lilith ha destruido para volver al centro, ¿no? A recuperar y a darse cuenta de qué es lo que verdaderamente uno desea, ¿no? Porque lo que comentaba también antes, ¿no? De que parece que seguimos los deseos, ¿no? Como en la mitología, ¿no? Que nos habían impuesto, ya sea por sistema de creencias, sociedad, educación, padres, porque sí. Entonces, en el camino de la liberación y de el despertar, ¿no? Lilith es una parte muy importante que contribuye de una manera caótica, constructiva hacia ello. Y bueno, sí, no sé si querías que comentásemos alguna cosa más en cuanto a lo que sería la psicología, Creo la que a parte... nivel de yo creo que a nivel de simbología ha quedado bastante claro. Por ahí quienes están en el vivo, coméntenos a ver si se pudo Sí, entender, si tienen alguna duda o algo que no haya quedado del todo bien explicado, y luego podemos pasar a hablar un poquito de qué está haciendo Lilith ahora, a ver cuál es el aporte evolutivo que nos está trayendo como humanidad en el presente. ¿Te parece? Y después vamos con los signos y vale. estos detalles personales. Sí, mira, estaba leyendo los comentarios para ver si había alguna pregunta. Montserrat comentaba que tenía otro pensamiento a raíz de lo que había leído de Lilith. Si Okay. quieres aportarlo.
sería interesante también. Rebelarse se transforma en rebelarse. Ah, Hermoso. Sí, la rebeldía que abre paso mm, a quitar el velo, ¿no? Creo que sí, se refiere a eso. sí. También Lili lo que nos invita es como a Ujú. permitirnos sentir todas aquellas deseos, ¿no? O todas aquellas eh, mm, partes inconscientes que están como tratando de emerger. Permitirnos y rendirse, entregarse, son como eh, actos que pueden ayudar a estar como más en paz, ¿no? Con la naturaleza salvaje. Claro, Lilith también nos recuerda que no hay malas emociones. Por eso hablaba esto de trascender el bien y el mal. No hay malas Mm, emociones o buenas emociones, no hay malos deseos o buenos deseos. Va a haber mayor o menor orden, va a haber mayor o menor ilusión, va a haber mayor o menor inercia, pero, pero se trata justamente de integrar todo eso, de que si hay un miedo, está aquí haciéndose presente para que yo identifique algo de la experiencia que estoy viviendo. No tengo que enterrar el miedo porque el miedo es malo, ¿no? Toda mm, emoción cumple una función. Todo deseo me está guiando hacia el anhelo o al camino de mi alma. Lo que va a haber que hacer es purificar, en todo caso, las emociones, los deseos, gestionarlas asertivamente, pero no sepultar esas partes de nosotros, porque si no nos estamos privando de un poder, que es la mm, libertad de realmente elegir. mm. Explorar Sí, nuestra además, esencia y ser genuinos, dice sí, Nathanael. total. También estaba recordando esta parte, ¿no? De que si encarnamos con esta configuración natal, si exploramos dentro de nuestra psique profunda, de nuestro inconsciente, podremos incluso darnos cuenta de que nuestra Lilith no nos sorprende. Es como que hay algo de información ahí que nos es como familiar de otras vidas. O sea, si exploramos eso, es como que no es algo que diga, esto no sé de dónde aparece. A lo mejor si todavía no se ha entrado en contacto con Lilith, puede ser que sí. Puede ser que se lo vea como, o sea, se lo encuentre como proyectado en los otros. Los otros le dicen o le contradicen esa parte o le bloquean eso. Y hay algo dentro de la naturaleza de la persona que dice, que puede decir, ¿y esto por qué? Hay algo aquí que tengo que explorar, ¿no? Entonces ahí es cuando quizás, cuando empiezas a abrir la puerta hacia Lilith, realmente y la vas viviendo, sintiendo, experimentando, te das cuenta de que hay mucha información que ya has vivido en otras vidas, que ya te trae eso para que te lo permitas en esta existencia, para que lo trasciendas y lo ilumines, sí, sí. Tal cual, que lo traigas a la luz, ¿no? Mm, Que lo traigas a un campo de conciencia y justamente que eso se convierta en un disparador de la evolución humana, y no en lo contrario, en algo involutivo o en algo dañino. ¿Cómo puedo mm, hacer de esto, que estuvo guardado tanto tiempo en la oscuridad o en el rechazo, cómo puedo convertirlo en una antorcha? Creo que Lilith, al menos a mí me trae esta sensación de que podemos en esa oscuridad prender una luz y poder mm, guiar al ser humano en esa trascendencia, ¿no? Se convierte mm. como una especie de antorcha. Sí, de una lucecita que dices, vale, vale, hay que seguir por ahí. Sí, sí, sí. Hay luz, hay luz en algún lugar de esta oscuridad, ¿no? Sí, Sí, sí. Pues si quieres hablamos de la posición de cómo está Lilith ahora, me como encanta. habías comentado. Bueno, Lilith está en el grado 23 de Libra en este momento y está haciendo una cruz cósmica, que son dos T cuadradas, como dos triángulos. Y esto nos trae como mucha tensión, pero al mismo tiempo mucha liberación, mucho entendimiento y también
tener que tomar decisiones, ¿no? O direcciones, porque los planetas que están implicados aquí, por ejemplo, sería Lilith opuesto a Quirón, que es lo que estuvimos hablando en el directo anterior, que si todavía no lo habéis visto, lo recomendamos. Y están en cuadratura con Marte en Cáncer y Mercurio en Capricornio. ¿Qué, qué te trae esto, Kaya? Es Cuéntanos. es que tenemos a Mercurio y a Marte mirándose de frente, que nos están haciendo un llamado, bueno, Marte que está retrogradando, todavía está haciendo estos movimientos. eh, entonces, por un lado, siento que tenemos un cierto grado de emergencia mental, queriendo ordenar las cosas, queriendo quitarnos de encima lo que nos demora, lo que nos genera peso, y dejar únicamente aquello que nos sirve, aquello que es práctico, es la gran enseñanza de Capricornio, ¿no? En base a la experiencia que vengo acumulando, ya sé cuál camino me beneficia y cuál camino me demora en el proceso. Y por otro lado, ciertos apegos a las viejas formas de hacer, que se están trabajando con ese Marte en Cáncer. Teníamos formas conocidas de hacer las cosas y ahora se requiere conectar con lo más auténtico, con lo que nos pertenece, liberarnos de la herencia inconsciente familiar de cómo se tienen que hacer las cosas para poder encontrar nuestra forma de hacer las cosas. Y tenemos la tensión de Lilith y Quirón, que están tocando los signos en los que tuvimos los últimos eclipses. Entonces se está haciendo una limpieza como si fuera una revisión profunda, profunda, de todo lo que estuvieron trabajando los eclipses de los ejes pasados, que es justamente Lilith, sí, Lilith en Libra, Quirón en Aries. Entonces, el eje que están trabajando tiene que ver con las relaciones, con mi relación conmigo y con mi relación con lo que aparentemente es un otro. Entonces, todo este movimiento entre estos 4 puntos está justamente trabajando los ejes cardinales, cómo inicio los nuevos ciclos, cómo me permito volver a iniciar, cómo me permito volver a nacer, cómo nace una nueva naturaleza en mí, una nueva versión de mí. Y en estos diálogos creo que hay que, al menos lo que yo estoy trabajando personalmente, es cómo puedo tomar responsabilidad de la experiencia que estoy viviendo sin olvidarme que estamos conviviendo, co-creando esta realidad, ¿no? ¿Cómo puedo hacer mi aporte a este gran crecimiento colectivo sin dejarme atrás, sin olvidarme de mí? ¿Vos cómo lo sentís? Sí, yo por ejemplo, con la retrogradación de Marte y, por ejemplo con Mercurio en Capricornio ahora, lo que he sentido, ¿no? Es como el tener que poner un orden dentro de lo que es el sistema, ya sea primero el sistema interno, o sea, todos nuestros sistemas digestivo, respiratorio, sexual, ¿no? Todo, y que esté acorde con lo que sentimos, con cómo hemos vivido las experiencias en un pasado y lo que nos está volviendo a activar ahora en el presente. Porque mientras Marte va retrogradando, nos va activando, mientras tenemos interacciones, ¿no?, con el mundo, nos va activando como esas memorias inconscientes que todavía necesitaban como ese ordenamiento tanto interno para que luego se ordene en el externo. Y al mismo tiempo me causó también como bastante interés el hecho de que Marte en Cáncer, desde mi experiencia personal, he sentido como la integración del masculino, pero del masculino de los Sensible. ancestros también. Mm, Ah, Es como darle espacio y darle lugar y honrar a esos masculinos que en su momento no pudieron sentir porque estuvieron obligados a hacer, ¿no? A hacer, a actuar y a salir adelante por la supervivencia, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido como vivir esa experiencia y tener que reordenarla de algún modo
Y también, ¿no? Lo que comentabas de haciendo todo eso en cuadratura y tensión con los 4 puntos, es como que cada uno tira hacia un lado y es como, vale, ¿cómo, a quién escucho primero? ¿Cómo pongo en orden? Y ahí es directamente soltar. Soltar y rendirse a lo que venga, como venga, pero sobre todo eso, ¿no? El ir soltando la ilusión de lo que estábamos comentando, de esa ilusión que Lilith crea, ¿no? Porque ahí en ese deseo que siento que quiero y que reprimo, pero que al mismo tiempo quiero expresar, creo una ilusión, ¿no? Entonces también eh, a entregar esas ilusiones y soltar esos apegos inconscientes que nos han traído los eclipses, ¿no? En el eje Aries-Libra, para poder vivir de una manera más auténtica, ¿no? E ir sanando todas esas partes que cada persona, incluso yo misma, ¿no? Esos apegos, ¿no? A ciertas cuestiones o ciertas relaciones o ciertas cosas, ¿no? Que creía que iban a formar parte de lo que viene y quizás sí, quizás no. Es como, aquí está, ¿no? La cuestión, es como vivir en la incertidumbre, no sabemos, y estar en Ujú. paz con eso. Entonces Sí, ahí está la clave para mí, ha sido. le sumaría como clave a esto que me parece magnífico, como lo expresaste, de esa confianza, como de sembrar y sembrar la semilla y esperar pacientemente a que los resultados ocurran, que la vida siga su curso natural. Y a eso le sumaría que yo siento que Mercurio transitando ahí en Capricornio, y sobre todo con esa atención ahí a Lilith, es de cierta manera como dejar de esperar el cambio afuera, dejar de esperar el cambio en el exterior, para poder responsabilizarme de mis propias creencias, del diálogo interno que sostengo, de las cosas que me digo, y darnos cuenta de que esto que aparentemente es interno, es intangible, es el mundo de las ideas, en realidad está creando el mundo físico que vivimos. Entonces, yendo a esto más como del colectivo, recordemos que los pensamientos que sostenemos, que las verdades que sostenemos como verdades, que en realidad son creencias, están creando a tiempo real el mundo que experimentamos. Si estamos en un sistema de creencias que no es coherente con nuestro ser, es momento de soltar los programas internos que siguen haciendo posible esa realidad que no es coherente conmigo. Y voy a volver a hacer énfasis en esto, nuestros pensamientos están creando constantemente. Lo que yo pienso se transmite a todos los seres que están conectados a la red mental de la Tierra, en vivo y en directo. Entonces, le sumaría a todo esto que venimos hablando, tomar responsabilidad del peso que tienen las verdades que nos repetimos constantemente, porque ahí hay una llave increíble para poder salir de ese laberinto de espejos, de poder salir de esa ilusión, para poder entonces crear una realidad plenamente libre como Lilith nos está impulsando a vivir, ¿no? Tal cual, tal cual. Y he recordado, mientras comentabas a Mercurio, que hace muy poco que realmente salimos de la retrogradación de la última del año pasado. Entonces, invitaría también a las personas que pudieran ubicar las retrogradaciones de Mercurio que fueron en signos de fuego el año pasado y ver cuál ha sido esa evolución. Porque ahora, con Mercurio en Capricornio y haciendo como esta configuración, es lo que comentas, ¿no? Eh, de construir esa nueva verdad, dejando atrás las que fuimos viendo que ya no nos servían de las retrogradaciones anteriores de Mercurio, para prepararnos para las siguientes, que ya empezamos dentro de poco. Sí. Entonces, sí, sí, es como súper importante este momento en el que estamos para darnos cuenta de todo esto. Mm. Bueno, y con todo esto del presente, que por supuesto que si alguien quiere trabajar más en profundidad esos tránsitos, los tránsitos actuales con respecto a su experiencia, cómo está moviéndose en su carta natal, como decía al principio,
pueden hablarle a Nuna, pueden hablarme a mí, para que podamos acompañarles en ese proceso de comprender cómo impactan esos tránsitos en la propia vida. Y bueno, tanto ella como yo vamos a estar felices de poder acompañarles en su proceso. Es un honor siempre poder acompañarles. Pero por supuesto, incentivarles a que empiecen a mirar su carta. Al final, cuando miramos nuestra carta, es como mirarnos en un espejo, solo que son espejos arquetípicos, simbólicos, pero con solo mirar las rayas, los dibujitos, ya nos está hablando a nuestro inconsciente. Entonces, anímense a empezar a mirar, a empezar a investigar y por supuesto, siempre que se necesite ayuda, hay seres que estamos disponibles para acompañar y para poder sostener en ese proceso. Sí, así es. Bueno, si alguien quiere que aportemos algo más y si no podemos dar por finalizada la Quizás información. Quizás hermosa, si es que hay ganas en quienes están escuchando y si estás de acuerdo, podríamos dar como algunos índices, consejitos o palabras claves para trabajar la Lilith en base al signo, planeta y casa, así como asociados. Breve, obvio, sabiendo que es súper profunda la información de Lilith, pero como Sí, para que se vayan con algo para empezar a trabajar. ¿Te parece? vale. A ver, ¿qué dicen? A ver si hay ganitas, si les sirve esa info, les damos, sí, dice. Sí, Bueno, recuerden, al principio les dije que vayan a revisar a su carta dónde lo tenían. mm, De sí, transmitirlo, yo creo que podríamos transmitirlo así, como decía, a rasgos generales, por ejemplo, mm, cómo se comportaría si está en Aries, o si está asociado a Marte, o si está en casa uno. ¿Te parece así como mm. más general? Sí, vale, vale. Si quieres empezamos con Aries o desde Sagitario, que esta es la primera que habla, Neri, o desde Aries, para mí como... Yo diría que quizás desde Aries, que está más, Vale, va a ser quizás un poco más vale, ordenado para que vale. escuchen después Es que que lo encuentren. estoy un poco pistiana últimamente. Me encanta. Sí. Si es por mí, empezaría por Sagi porque el orden que surge es hermoso, pero creo que para los Vale, oyentes va a ser un poco más sí. ordenado desde Aries. Vale, vale, pues no sé si quieres, empiezo con Aries, por ejemplo. Dale, dale, dale. Bueno, la Lilith en Aries sería como la primera Lilith en fuego. Y esto lo que en un principio puede, ¿no? Puede sentirse como esa represión, ¿no? De iniciar algo, ¿no? De quizás conectar con su propia pasión. Es como que lo que yo deseo o mi propia independencia puede ser como vista como y criticada, ¿no? Entonces me revelo ante ese deseo, ¿no? Y empiezo, ¿no? Un camino de despertar como muy conectado con la pasión. Entonces se puede ver como personas que traen como esto, ¿no? Como una forma de expresar su creatividad de una manera así muy, muy fuerte, muy pasional, muy como rompedora y también como única, pero en el sentido en el que inician algo, ¿vale? Es como que tienen esa particularidad de que a lo mejor traen algo que es como, que trae como un comienzo en algo. Sí, También si está ligado con Marte o con la casa uno, por ejemplo, como la casa uno sería la parte del cuerpo, ¿no? Y de los primeros años de vida, se puede sentir como una Lilith muy fuerte, muy rebelde también. Muy rebelde a que en el fondo necesita estar expresando y creando constantemente y continuamente a lo largo de la vida y también se le puede, ¿no? Como bloquear, ¿no? Puede sentir este bloqueo al mismo tiempo de afuera. Y si está con Marte, lo mismo, es como, puede ser una Lilith muy impulsiva que busca como esta naturaleza de moverse libremente, ¿no? Muy conectada con su propio deseo, pero a veces estos deseos pueden ser como incontrolados. Entonces hay que
ordenar esa información para ver de dónde proviene. También sumaría que cuando es vivido de manera inconsciente o cuando estamos como en esa posición quizás más de preservarme del riesgo que implicaría hacer esa Lilith, puede sentirse como una invalidación constante o incluso una tendencia a la procrastinación, una falta de iniciativa o la sensación de que no soy suficiente o que no tengo lo que necesito para poder seguir mis deseos o mis sueños, y también cuando está armónico, siento que tiene una cualidad de liderazgo y de innovación increíble, porque así como vos Sí. decís, son como precursores. Entonces es importante para una persona con Lilith en Aries o asociada a Casa 1 o con Marte, poder quizás dejar un poco de lado el qué dirán, dejar a un lado este señalamiento, y le sumaría que puede estar justamente asociado a memorias del árbol genealógico de personas que fueron excluidas del árbol por hacer las cosas diferentes, o personas que fueron señaladas por hacer las cosas a su manera. También Eso, se me olvidaba la parte de la sexualidad. También es como una zona, un área a explorar, porque aquí Marte también trae como esa naturaleza de explorar, ¿no? La parte sexual que al mismo tiempo Lilith también trae, ¿no? Esa conexión con lo que sería la sexualidad y ser súper creativos, ¿no? En este ámbito. Luego Lilith en la casa 2 o en Tauro, esto tiene que ver con los placeres sensoriales, con todo lo que le produce, ¿no? Algo, ¿no? Con los olores, con el tacto, ¿no? Con sentir, ¿no? Entonces aquí puede haber como esta sensación, ¿no? De me prohíbo de sentir el placer que busco, ¿no? Porque ¿no? Se me ha como reprimido, ¿no? Entonces se puede sentir como que quiero disfrutar del placer, pero siento que no debo o no puedo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es permitirse explorar todas las sensaciones de los cinco sentidos, de comer cuando lo necesito, de dormir también, ¿no? Es esa conexión con todo lo que tiene que ver con lo sensorial, por ejemplo. en plano inconsciente, o cuando estamos en esa represión de la Lilith asociada también incluso a Venus, cuando está con Venus, puede haber una experiencia de desvalorización o de desconexión con el cuerpo físico, de desconexión justamente con esos sentidos, y como una sensación quizás de no valer o de no poder identificar el valor que tenemos, la propia valía, ¿sí? ¿Cuánto vale mi presencia? ¿Cuánto vale el cuerpo físico que habito? Entonces puede haber quizás una tendencia incluso a la flagelación física, ¿sí? O una sobreidentificación con el cuerpo físico. Entonces, muy importante trabajar la autovaloración, también darle atención al bienestar físico, a cómo conecto con mi propia como fisicalidad y poder honrar al cuerpo físico como un templo, como el templo que es. Muy importante para una Lilith en Tauro, por ejemplo, poder reconectar con el poder de la biología, poder reconectar con lo valioso que tiene el cuerpo físico, que me permite caminar, que me permite ver, que me permite disfrutar de la vida. Entonces, cualquier actividad que pueda ayudar a reconciliarse con el cuerpo físico, súper importante para trabajar esa Lilith. Mm. Sí, también con lo material, ¿no? Permitirse estar como en un equilibrio con lo material, ¿no? Con todo lo que simboliza, ¿no? Y quizás a lo mejor aquí a veces puede haber una tendencia a acumular, ¿no? A irse al lado contrario, ¿no? Al exceso. Entonces aquí hay como también esta parte del camino. Luego Lilith, por ejemplo, en el signo de Géminis, nos hablaría de esta necesidad de curiosear, ¿no? De conectar con la comunicación, ¿no? Eh, pero es como que puede haber como un miedo, ¿no? A expresar mi propia voz o a
comunicar lo que pienso, ¿no? Porque en otras vidas, ¿no? O en mi árbol probablemente se me prohibió decir, ¿no? Hablar desde mi propia voz o desde mis propios pensamientos, pero son personas que si hacen el trabajo y el camino pueden tener como ideas maravillosas, ¿no? Poder ser personas muy intelectuales y que traigan también como mucha versatilidad y escritores, por ejemplo, también que pueden tener como una habilidad muy natural, ¿no? A expresar cosas que nadie dice y lo transmiten a través de la palabra, por ejemplo. Sí, un gran don para poder poner en palabras lo que a otras personas se les hace muy difícil poner en palabras. Pero para eso hay que hacer ese trabajo, como vos decías, y reconectar con mi punto de vista, porque si no puede haber una tendencia a adaptarme al punto de vista externo para que no se den cuenta de que pienso diferente. Muchas mentiras y secretos en el sistema familiar, en el árbol genealógico, cosas calladas. La persona que tiene Lilith en Géminis o en Casa T o que está asociada a Mercurio, va a haber mucho trabajo de quitarle como el velo de mentira a que las cosas se digan como son, ¿sí? Como que basta de ensuciar, vamos a lo concreto, y esa asertividad en el decir, que a veces puede ser filosa, ¿no? Entonces, quizás esa persona pueda sentir que cuando abre la boca deja hecho un caos, ¿no? Como que se Sí, arma sí, el quilombo, como se dice, cuando abre la boca, ¿no? Pero sí, eso, al final, es hermoso para los ancestros que se han tenido que callar todas las cosas que se hicieron mal, que tuvieron que guardar silencio porque si no o eran asesinados o eran excluidos de la familia. Entonces ahí hay un poder muy grande con respecto a la palabra y diría que está un don para poder esto, verbalizar por muchos seres. mm, Tienen el valor de decir lo que otros seres se callan por miedo. sí, además es como que hace un favor a la sociedad, porque quizás es lo que está deseando, ¿no? La comunidad, el vecindario, ¿no? O la familia, o no sé. O sea, se puede ver como en, por ejemplo, locutores de radio o presentadores de televisión que traen como, ¿no? Esta forma tan diferente y única de revelar lo que todo el mundo piensa pero no dice, ¿no? Así es. Luego Lilith en cáncer. Uf, Uf. Bueno, esta es es en particular una de las posiciones que se siente como, si ya es visceral, mucho más visceral, porque aquí la persona es como que siente un desgarro cada vez que muestra su emoción, ¿no? Entonces aquí es como un desborde emocional constante que al mismo tiempo es rechazado ¿no? por el otro porque asimismo no se es capaz de expresar lo que una persona siente. Le cuesta mucho expresarlo porque viene reprimiéndolo de muchas generaciones, porque estaba mal expresar lo que uno sentía, ¿no? Entonces, estas personas quizás necesitan un trabajo mayor de acompañamiento para expresar esa Lilith, que al final lo único que pretende es crear como lazos de unión significativos, ¿no? Y estar en contacto con su niña interior y de poder construir como nidos. Pero claro, en un inicio esa manera de hacerlo es totalmente desbordada, ¿no? Entonces, incluso junto a la luna, ¿no? He visto también posiciones de personas que han tenido unas infancias muy difíciles porque no han podido expresar lo que un niño o una niña necesitaba expresar y al mismo tiempo recibir esa nutrición por parte de los progenitores. Entonces aquí tiene un trabajo mucho mayor, pero son personas que crean hogares allá donde vayan. Tienen esa naturaleza de, ¿no? De hacer sentirte como en casa. sí, porque entienden más que cualquier otro cómo se siente no pertenecer, Mm, cómo se siente no tener un lugar en la red o en la comunidad primaria que es la familia. Entonces, son personas que han sentido necesidades que no han sido cumplidas
entonces se convierten en personas que pueden identificar esa sensibilidad o esa necesidad en otros seres, y si logran conducir correctamente esa energía, crean hogares funcionales y amorosos. Si no, si está inconsciente, suele sentirse como una necesidad excesiva de que otros seres cumplan con mis expectativas o cumplan con mis necesidades, y eso genera un desbalance interno grande, porque entonces la persona no es capaz de darse lo que necesita, se niega lo que necesita a sí mismo, entonces cae en un juego de exigir afuera o enojarse aún sin haber expresado. Entonces, algo importante para trabajar con Lilith ahí es dejarse ayudar y darle el permiso a otros a que me amen. Dar el permiso porque si no puede haber una tendencia a no profundizar en los vínculos para no necesitar a otro. Ya, como no me lo dieron cuando era chica, aprendí que no tengo que depender de nadie. Entonces hay como una doble negación de la necesidad humana de amor y de contención. Entonces es muy importante trabajar la humildad con esta Lilith, trabajar la humildad de saber que todos los seres somos necesitados de la comunidad, y además que todos los seres somos dignos de ser parte de una red, necesitamos ese sostén. Entonces acá hay, por un lado, la validación de la propia necesidad, y por otro lado, reconciliarse con el hecho de que vamos a necesitar a otros seres, y está bien necesitar de esa comunidad, eso es amoroso. Y bueno, pasamos a Lilith en Leo o en la casa 5 o formando aspecto con el Sol. Y aquí la persona eh, necesita el reconocimiento, necesita verse a sí misma, pero en un inicio es como que no lo quiere mostrar porque siente que cada vez que lo muestra o que lo ha mostrado ha sido rechazado. Y esto proviene también de un clan, sobre todo puede ser del masculino, ¿no? Por la parte solar, de eso, ¿no? De que han sido seres, ¿no? Que no han sido reconocidos o que no han podido perseguir sus objetivos en la vida como ellos habrían deseado, ¿no? Entonces aparece la persona que puede, ¿no? En la búsqueda de ese autorreconocimiento propio, va saboteándose a sí mismo. Entonces, aquí es como es una lucha constante, ¿no? Entre saber quién soy yo y qué es lo que, ¿no? Qué es lo que vengo a irradiar o cuál es ese deseo profundo de mi ser que viene a crear, ¿no? A ser creativo, porque en el fondo es una posición que si se consigue trascender es muy creativa, es la calidez que necesita el sistema, es porque el sol es la energía que hace, ¿no? que el sistema solar se mantenga. Entonces es lo mismo, en la medida que ellos van encontrando cuáles son sus objetivos en la vida, van aprendiendo a sentirse vistos y reconocidos por su propio clan y por sí mismos, que es lo más importante. Pero durante el camino aparecen como estas negaciones o autoboicots, ¿no? De no sí, sabotearse a uno mismo en su propio avance en la vida. Sí, creo que es una de las asociaciones más fuertes con respecto al autoboicot. Mm, Eh, con respecto a los otros signos, creo que en Leo es mucho porque hay realmente una sensación, digo Leo, pero también asociado al Sol, también en casa 5 hay un miedo muy grande a ser visto, como si fuera peligroso llamar la atención, o incluso una culpa por llamar la atención, como si le estuvieran quitando el reflector a otro ser. Entonces, algo que noto como muy asociado a esas expresiones de Lilith es el síndrome del impostor. Acá esta persona tiene que trabajar, y adiós síndrome del impostor, porque mayormente son personas con una cualidad artística increíble y que vienen justamente a través de su arte expresar lo de muchos seres. Similar a como pasa con Mercurio, pero en este caso tiene que ver con el propio brillo. Cuando yo brillo, abro puertas para otros seres. Cuando yo me permito desplegar mi ser y mostrar mi ser, le doy confianza
a otros seres para que también se permitan dejarse ver. Acá nadie le roba el reflector a nadie. Es más, es como cuando vemos a una persona que se anima a ser auténtica y nos dan ganas de ser auténticos nosotros también. Esas personas vienen a iluminar el camino de otros seres. Creo que esa expresión de lo de la antorcha que decía, acá Ajá. se ve muy claro. Es animarse a brillar para que los que están a mi alrededor recuerden que han venido a brillar, que han venido a ser su propio sol. Muy hermoso esa Lilith. También aquí se me olvidaba, ¿no? Es muy importante también el trabajo con el ego. Uf, También es muy importante el trabajo con el ego porque puede llegar a ponerse objetivos que pueden ser egoicos para uno mismo y aquí ya entrarían estos espejismos que comentan, ¿no? Entonces es, es, um, es bueno ir integrando la parte de la generosidad leonina que tiene, ¿no? No lo hago esto para mi propia satisfacción, sino por el colectivo, ¿no? Porque esto va a iluminar, ¿no? Como la antorcha, va a iluminar a los otros también. Entonces, esta parte también es importante de la Lilith en Leo. Luego Lilith en Virgo. Lilith en Virgo es, vamos, eh, perfeccionismo uf, a tope. Es como que no se me olvide nada, todo tiene que estar en orden. Hay como esta parte, ¿no? Muy ligada a- a esta exageración, ¿no? De estar perfecta o de que todo esté en orden. Hay un como el orden y el perfeccionismo da seguridad y esto es lo que hay que romper. Hay que romper esa estructura, ese aprendizaje y permitirse que existen otras formas de hacer las cosas y no tener que estar siempre haciéndolo, porque busca la perfección más para... es como por el otro, ¿no? Para estar como a un servicio al otro, para que el otro pueda no, hay como un mecanismo de codependencia, ¿no? De lo hago perfecto o lo hago muy bien para ti, pero en el fondo lo que busco es que tú veas que soy útil o tú veas que sirvo, ¿no? Que sirvo para esto. Entonces aquí es romper con esa ilusión. y no caer en la manipulación o en la toxicidad de esa funcionalidad que puedo ser para otro ser. Porque si no puede haber una tendencia a funcionar en base al otro, esto que decías, aparento que estoy funcionando al servicio del otro ser, pero en realidad es porque hay un temor muy grande a no ser, a no servir. Tengo miedo de no servir, tengo miedo de no, como de que no sea funcional mi posición acá. Entonces puede haber un apego a que otros seres me necesiten, a generar vínculos donde todo lo que yo hago por vos hace que yo me sienta merecedor de amor. Entonces, si no funcionan al servicio del otro, es como si estuvieran poniendo en riesgo su capacidad de recibir amor o de ser tenidos en cuenta. Eh, Siento que además hay un poder cuando se puede trabajar esa Lilith, hay un gran poder de poder identificar lo que está desordenado, lo que es incoherente. Lo positivo de esa Lilith, lo poderoso de esa Lilith, es que va a poder identificar las cosas que no sirven, lo que está ocupando espacio y es innecesario. ¿Cómo puedo crear un mundo mejor? Tiene que ver con esa capacidad de realizar una nueva versión, algo que sea más coherente, más ordenado, y de sacar las piezas que están ocupando espacio en vano. Ese trabajo que se puede hacer al servicio de lo fuera, lo más importante con esta Lilith es hacerlo en el servicio hacia adentro. Lograr detectar qué partes de mí están ahí solo porque sirven a algo externo y cuáles de estas cosas realmente me pertenecen. Para entonces, de cierta manera, evacuar las toxinas, ¿no? Como dejar fuera del propio sistema interno aquello que está ocupando un lugar solo para alimentar mi ego o para alimentar mi sensación de que entonces sí tengo permiso de estar acá o sí voy a tener una recompensa. Como que se convierte quizás
muy transaccional las relaciones que establecen. Entonces es Mm. importante observar eso. Sí, la forma de purificarse, ¿no? Hay que purificarse ahí. Sí, luego Lilith en Libra. Lilith en Libra, casa 7. Bueno, es la que estamos viviendo ahora mismo. Ujú. Todo el tema con las relaciones. O sea, desde qué lugar estoy creando un contrato con el otro, ¿no? Es como ahí está parte de una necesidad, se liga un poco con Virgo, pero hay una diferencia, ¿no? Pero esta necesidad, ¿no? De crear un vínculo porque, ¿no? Por sentirme, para sentirme valorada o para sentirme como que mi vida tiene un sentido, ¿no? El estar como en unión o en colaboración con otra persona. Entonces, bueno, aquí se pueden crear relaciones condependientes y la persona es importante que aprenda a tener un equilibrio interno con todas sus identificaciones, con todas sus subpersonalidades y, y empezar a tener una relación sana y equilibrada con cada una de sus partes y ver cuál no está en armonía y la que no está en armonía, ordenarla. Y bueno, eh, Y lo que nos sirve. reconciliarse, ay, perdón, Sí, 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 sigue. no, reconciliarse un poco con el rechazo y con el desagrado. No siempre vamos a agradar, no puedo estar viviendo en función de ser aceptada por la persona que tengo al lado. No puedo ser solo para agradar y para embellecer al mundo. Y un poco la función de esa Lilith es aprender a confrontar, es aprender a asociarme y aliarme con que no le voy a agradar a todo el mundo, y está bien no agradar, porque ahí me permite ser fiel a mí, porque también algo que siento muy fuerte con respecto a esta Lilith es la cuestión de sentir que las cosas son injustas. Puede caer en un rol de victimismo muy grande, de sentir que todo es muy injusto, que no recibo lo que debería recibir, o que siempre estoy teniendo en cuenta las necesidades ajenas y pasan por encima de mis propias necesidades. Entonces se siente como que mi equilibrio nunca lo alcanzo, mi armonía nunca la alcanzo porque vivo en función de estar en armonía con el exterior. Entonces, de cierta manera, acá hay que asociarse a la capacidad de confrontar las cosas y de estar en paz con que no siempre va a ser todo armónico y todo agradable. Solo así se puede encontrar un balance real, un equilibrio auténtico. Así es. ¿Qué más? Lilith en Escorpio, casa 8 Nuestra o Lilith. con Plutón. Sí. Bueno, se dice que es la naturaleza donde Lilith está en su domicilio, ¿no? Esta Lilith tiene que permitirse sentir, pero sentir todo lo oscuro, todo lo que está oculto, todo lo que sería, pues bueno, para la sociedad quizás temas tabús, ¿no? Permitirse explorar todas las partes de su psique, de su conciencia, de todos sus lados oscuros, ¿no? Y poder experimentarlos y vivirlos, vivirlos también, porque una cosa es adentrarse en eso, otra cosa es como vivirlos, es atreverse a vivirlos. También esto a veces trae como que la persona se siente inclinada a tener que vivir experiencias que pueden ser un poco como muy extremas, ¿no? De odio o amor. Es como que puede incluso ser todo a la vez en el mismo tiempo. Y bueno, es un poco la naturaleza de Lilith a vivir y experimentar la naturaleza de cada cosa, de cada momento, sin ponerle un juicio, sin ponerle un juicio. Ujú. Sí, también animarme a que las otras personas vean mi parte oscura, ¿no? Como Mm, no estar queriendo disfrazar mis oscuridades, porque si no puede haber una tendencia a mostrar qué tan consciente soy de mi oscuridad, ¿no? Entonces como que se convierte en una obsesión con trabajar mi oscuridad y que, no, que desaparezca mi oscuridad. Y en realidad esta Lili es justamente la más lilitiana, es la que se permite
reconciliarse también con su lado oscuro, con su propia muerte interna constante. Mm. Sobre todo acá hay una cuestión con la sexualidad, no solo el sexo físico, sino lo que implica la energía de la sexualidad, que es ni más ni menos que ese momento en el que entramos en una fusión y el ego muere, desaparece la personalidad básica o el ego inferior para fundirse en una naturaleza superior. Las personas que tienen Lilith asociada a Plutón o en casa 8 o que tienen su Lilith en Escorpio, son personas con una cercanía a los planos sutiles y la multidimensionalidad que está al alcance de la mano. Entonces hay una tendencia a chamanes, sanadores, viajeros astrales, personas que pueden entrar en contacto con los otros mundos. Pero eso se abre cuando se permiten reconocerse tan integrados en la luz como en la oscuridad y no negar su propia oscuridad o temer que otro vea mi parte oscura. Porque si no, te puede tornar en una obsesión, entonces la persona vive solo en función de su oscuridad. Entonces se puede generar una inercia de estar constantemente en esos ciclos oscuros. Y acá la oportunidad es a permitirse la trascendencia con desapego. Creo que el desapego es una palabra clave para esta Lilith. Sí, tal Labor. cual. Y luego tenemos a Lilith en Sagitario, casa 9 o con Júpiter. Bueno, esta es la deseos de libertad y expansión. Eran, ¿quién, quién tenía? Neri. O sea, Neri, sí. es como mi vida es, o sea, soy la expresión de la libertad pura. O sea, soy la libertad. Entonces son personas que aman, ¿no? Esta expansión y búsqueda de conocimiento, pero es un conocimiento como más adentrado en corrientes filosóficas, espirituales, como eh, ancestrales, ¿no? Encontrar como el verdadero significado de la vida. Pero en un principio es como que pueden haber sido personas que quizás hayan nacido a lo mejor en una situación en la que eso estaba prohibido o que no había acceso a esa información, ¿no? Entonces la persona es como que quizás empieza a encontrarse con situaciones en las que les van abriendo puertas y van empezando a decir, pues la vida no era eso que yo pensaba, ¿no? O que creía y de repente es como que hay un mundo eh, como infinito para explorar, ¿no? Entonces es como que esa libertad, ¿no? De expresión y expansión hacia nuevos horizontes. Lo que pasa es que aquí hay que tener como un balance entre la impulsividad que ese deseo, ¿no? De libertad me puede provocar a lo mejor situaciones eh, pues de tomar decisiones que quizás no eran, ¿no? Las que deseaba ¿no? O quizás aquí tomé una decisión que me llevó a otro lugar. Pero bueno, en la experiencia es lo que le va trayendo como esta experimentación y apertura de Lilith. Es que hay una sensación muy fuerte de estas personas nacidas con estas configuraciones de mi vida es mía y nadie tiene que tener poder sobre mí y sobre mis decisiones. Entonces, esta sensación se hace tan fuerte para esta persona que este ejemplo que decía de me dijeron que fuera al norte y como me dijeron que fuera al norte yo me fui al sur, se hace muy evidente porque entonces está tan dispuesta a renunciar a cualquier cosa menos a su libertad, que puede terminar actuando para reforzar que es libre y no tanto desde su propia libertad. Sí. Entonces es muy importante para una persona con esas posiciones poder hacer una mirada no tan impulsiva, sino más meditativa de cuáles son las filosofías que sostengo, cuáles son las creencias que sostengo, y de cierta manera ejercitar un poco como la adaptabilidad, esa capacidad de poder encontrar lo que, o sea, detectar asertivamente cuál es la restricción. Porque a veces que la vida me niegue ir al norte, no es porque están queriendo dominarme o queriendo imponerme una creencia, es porque si me voy para el norte me voy a encontrar con el vacío. Entonces también es importante
que esa Lilith pueda como aterrizar un poco, ¿no? Y no mm, largar la flecha antes de mirar, ¿sí? No tirar la correcto. flecha antes de enfocar, para Sí. no desperdiciar las flechas, Mm. ¿no? Sí, Básicamente. siento que tienen como fuertes como convicciones o creencias que a lo mejor no son del todo acordes a la libertad verdadera íntegra de su propia Lilith. Mm. Yes. Luego Lilith en Capricornio. Uf, Bueno, la representación de la ambición y de las metas, mis logros, mi carrera profesional, este es el camino que quiero para mí. Quizás viene, ¿no? De haber sentido como una represión ¿no? En vidas pasadas o en el linaje, de tener que haberse dedicado a otras cosas que no eran lo que verdaderamente querían, ¿no? Entonces, ahora es como me reivindico y ahora quiero perseguir mis propias ambiciones, pero en el camino quizás me voy encontrando con bloqueos y obstáculos que todo el rato me impiden avanzar y tener que ocuparme de otras cosas. Es como que todo el rato tengo otras cosas que hacer y no me ocupo realmente de mis verdaderas ambiciones, ¿no? O incluso siento envidia de otras personas que han conseguido, ¿no? Que son exitosas o que tienen unas ambiciones, ¿no? Porque aquí está el juego este, ¿no? De eso es lo que yo persigo, pero al mismo tiempo es lo que reprimo, ¿no? Porque estoy ocupándome de esos obstáculos y esos excusas que me pongo a mí misma para no ocuparme de lo que realmente he de hacer, ¿no? sí, porque puede haber una sensación de que para no fracasar mejor ni lo Mm, intento. Entonces puede haber una total. tendencia un poco como de rendición antes de empezar la carrera, por un miedo a fallar, porque hay una obsesión como con cuidar los recursos de la vida o una obsesión como con no desperdiciar ni mi tiempo ni mi energía. Entonces eso genera como un corral muy pequeño, como no me permite fallar o no me permite la equivocación por, por una búsqueda de asertividad, eso puede impedirme ir realmente en el camino que quiero ir, por miedo a fallar. Entonces hay Mm, una creencia de que estoy destinada al éxito, pero el éxito nunca va a llegar. Entonces eso se siente extraño porque la persona siente que vino a crear algo nuevo y a ser muy exitosa, pero en la vida práctica se deja como, se desalienta muy fácilmente, ¿no? Ante pequeños obstáculos los hace muy grandes. Entonces es muy importante para estas personas reconocer sus capacidades, no creer que son poco capaces, porque son personas, todo lo contrario, que tienen mucha facilidad, si se permiten conectar con eso, para atraer nuevos métodos. Eso siento decir, como son personas que vienen a crear métodos, que vienen a crear nuevas versiones de trabajo o de eso, metodologías, traer innovación en la forma, después de todo está regido por Saturno, entonces mm, tiene que ver con desafiar la forma establecida para poder traer lo nuevo, que es esa colaboración al mundo. Ahí es donde voy a mm, poder ser exitoso. ujú. Muy bien, muy bien. Y ya nos queda Acuario y Los dos Piscis. últimos. Vale. Acuario, casa 11 o con Urano. Bueno, esta es la representación de la rebeldía también. Tiene algo Los de dos parecido últimos. con Sagitario, porque también son como amantes de la libertad. Es como que no, lo mismo, es como que si les dicen que han de ir hacia el norte, van a ir al sur primero, porque no voy a seguir lo que me dicen, no voy a seguir las normas, voy a hacer todo lo contrario. Entonces, bueno, son personas muy excéntricas, muy innovadoras, que traen como, es un pensamiento como muy diferente a lo establecido, a lo cotidiano, a lo que se ha podido escuchar. Entonces también se puede sentir como un rechazo del colectivo. Es como que una persona que pueda llegar y pueda traer una información, por ejemplo,
a un grupo o a un sistema o a personas que son muy convencionales y que de repente una persona llega y que exprese una verdad y que, claro, de repente es como eh, todo el grupo se puede sentir como incómodo, ¿no? Y decir, ya me han desmontado la seguridad esta persona. Es como que, ¿no? De repente sentirse rechazada, ¿no? De lugares y espacios en los que parece ser que incluso hasta su propia figura, ¿no? Puede sentirse como así. Entonces, bueno, son personas que tienen como estilos únicos de vida, también como Sagitario. Tienen como estilos de vida así como diferentes al resto, ¿no? Y que se les puede hacer difícil un poco vivir dentro del sistema. Pero son pura creatividad, originalidad y han de aceptar eso en ellas mismas o en ellos mismos. Sí, ahí tenemos grandes guías del nuevo mundo que estamos queriendo crear y experimentar. O sea, ahí hay grandes guías que han vivido antes este camino de ser disruptores, porque creo que algo que describe a Lilith asociado con estas energías acuarianas de Urano, casa 11, es que son disruptores. Y a veces lo que pasa es que no se dan cuenta, no son conscientes, por esto de que Lilith está como muy sepultado en el inconsciente, no son tan conscientes de que son disruptores, entonces pueden ser personas que expresan verdades en momentos inadecuados o que se ríen en el momento inadecuado y que no detectan, ay, ¿qué fue lo que dije mal? Pero ¿por qué reaccionaron así? Y no entienden. Y les cuesta conectar como con lo moralmente aceptable por la sociedad. Entonces, pueden ser personas que son tachadas o de anarquistas, revolucionarios, rebeldes sin causa, o incluso sentirse medio alienígenas, como no pertenezco a este mundo, porque realmente traen una configuración disruptiva y viene al servicio de la creación del nuevo mundo y de la inteligencia, de la mente puesta en el futuro. Entonces, también hay un don como de prever, como de poder identificar eso que se necesita, esas ideas que necesitan traerse a la tierra, ¿no? Que necesitan traerse como posibilidades. Entonces, bueno, y también incluso con Piscis, ahora cuando lo hablemos, pero tanto Acuario como Piscis, con respecto a esta Lilith, tienen un poco esto de las utopías hacerlas realidades, ¿no? Como que Mm, están en contacto con las utopías. mm. Sí, Lilith en contacto con Piscis, ¿no? También es muy creativo, ¿no? Ujú. Eh, tiene, es un signo de agua, con lo cual también entraría dentro de lo que sería la exploración de la vulnerabilidad, de la emocionalidad. Estaría como un poquito más conectado con la parte de cáncer, no tanto quizás con la de Escorpio, y busca esto, ¿no? La conexión, la empatía, es como necesita sentirse integrado, ¿no? O perteneciente. Entonces, bueno, también son seres muy sensibles que también muy psíquicos, intuitivos, que perciben mucho las energías del ambiente, incluso pueden conectar muy bien con las emociones de los demás y eso hacerles sentirse un poco en desequilibrio, ¿no? Entonces, es importante para estas personas aceptar esa sensibilidad y también el poder adentrarse en sus propias emociones y aprender a sentir y también a, a aprender a sentirse integrados y aceptados en la totalidad, que en un principio no es como que se puede vivir esto, ¿no? Como el rechazo también por parte de lo externo, ¿no? Del mundo en el que me manejo, siento como un rechazo, ¿no? Cuando en el fondo lo que busco es conexión. Entonces, Sí, también, porque se siente, puede tener una sensación de que todo es demasiado superficial, ¿no? Como que, tanto en Piscis como asociado a Neptuno o en casa 12, como que nada me atrae realmente de este mundo material, todo me parece que carece de espíritu y de sustancia, entonces pueden sentirse muy abrumados también esas personas con la mirada hacia el mundo, o esto mismo de sentir tanto y de sentir las emociones a mi alrededor y de las redes en las que me muevo, puede llegar a abrumarme demasiado. Entonces son personas que si están en esta inconsciencia de esa Lilith,
van a tender como a reprimir sus emociones para salvarse de ese sí, como de esa bruma que se genera. Y o pueden tender a convertirse como en ermitaños y en, ¿cómo sería la palabra? Como en Escapismos, excluir, ¿no? sí, 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 eso. totalmente. En escaparme en las ilusiones de la utopía sin conectar con el mundo tangible. Y si justamente el propósito es eso que es utopía, traerlo a la realidad, hay que hacer, justamente eso viene a hacer esa Lilith, a desarrollar el puente entre el mundo de las ideas y el mundo real, el mundo de la forma. Como eso que toda la red está necesitando y que yo puedo identificar desde mi sensibilidad, puedo empezar a bajarlo a la tierra. Entonces son personas muy altamente psíquicas, brujitos, brujitas, brujitas por naturaleza, y con una capacidad de entrar en contacto con los mundos invisibles que incluso se puede llegar a sentir como un estado de psicosis o de esquizofrenia, ¿no? De descontrol, no sé qué es real, no sé qué es mentira. Entonces eso puede, si se reprime, crear una personalidad demasiado como racional y que no se permite ingresar al mundo de los sueños, o todo lo contrario, el polo opuesto. Cero contacto con la realidad, rechazo el mundo cotidiano y me quedo idealizando mis sueños, mis utopías. Entonces es muy importante para esa posición encontrar el equilibrio, convertirse en un puente en el que esos mundos todavía no reales puedan hacerse posibles. Genial, sí, sí. Yo creo que había por aquí alguna con la casa 12, ¿verdad? Lucy Bueno, dice que espero es que... hincha de esa gente. Sí, ¿cómo? Sí, sí, la casa 12 quizás puede ser un buen tema Sí. para que lo traigamos un día. Ujú. Bueno, yo creo que aquí hay mucha información para que la puedan masticar, disfrutar mientras la mastican y luego ir abriendo, ¿no? Esos llamados, ¿no? Hacia la exploración interna, ¿no? Mientras van masticando. Sí. Gracias, hermosa, por esta oportunidad de traer toda esta información, y gracias a todas las personas que estuvieron unidas durante el vivo e interactuando. Gracias porque al final esta información que va brotando la estamos construyendo entre todas las almas que estamos conectadas. Gracias también a las personas que vayan a verlo después en diferido. Ojalá que esto puedan sacarle el máximo de provecho y que podamos hacer esa labor que nos está proponiendo actualmente Lilith para poder alivianar el proceso de todos los seres que estamos actualmente encarnados en la Tierra, para que podamos hacer posible ese mundo libre que hemos venido a sembrar. Así que gracias a todos los seres por su colaboración. Gracias, hermosa, por toda tu sabiduría, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu camino, y bueno, por darme la oportunidad también a mí. Les agradezco por darme la oportunidad de estar acá acompañando también. Gracias, gracias, gracias a todos y a todas. La verdad que ha sido un súper placer y encantada de poder hacer estos directos. Así que cuando quieras, montamos el siguiente, ¿vale? Porque son muy, muy nutrientes. Así es. Bueno, mucho amorcito para todos, para todas y Chao, para todes. gracias, Quedaré esto gracias. guardado en los perfiles, así que si conocen a alguien que le pueda servir esta información, mándenlo, compártanlo y ojalá que llegue a tantos seres como lo necesiten. Y nos vemos la próxima. Chao. Adiós.